¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente vamos a desarrollar este tema, que, bueno, es un tema que nos ha afectado a todos, ¿no? A nivel mundial. Lo primero, vamos a ir desarrollándolo por partes para que no perdernos en el tiempo, sobre todo porque esto más es una línea de tiempo, ¿no? Desde que empezó la pandemia, vamos a hacer un recordar, ¿no? Del 2019, cuando en China ya hablaban del nuevo coronavirus, hasta la detección o la tipificación del nombre más claro, el COVID-19, y su patología principal, que era producir un síndrome respiratorio grave fatal, ¿no? Entonces estamos hablando del año 2019 todavía, donde se tenían los primeros reportes de esta alteración, de este problema de salud que se estaba presentando. Hasta ahí no teníamos ni idea que iba a ser una pandemia tan fatal como ha sido, ¿no? Ya para enero del 2020 la OMS ya hablaba de una emergencia internacional de salud pública, como dicen, ¿no? Con un riesgo elevado de propagación. En marzo del 2020, estamos hablando hace 3 años, la OMS ya lo declara el COVID-19 como una pandemia. Y bueno, recién en mayo de este año, la OMS también dice que se le da fin a la emergencia sanitaria global, ¿no? Que ya es un problema de salud establecido, que se convierte en endemia, y al ser un problema endémico va a haber brotes, ciclos, y va a haber tiempo de donde va a desaparecer, va a ser un tiempo de calma, pero que es un tema internacional, ¿no? Una población a nivel de salud pública mundial, y como decían muchos, y al comienzo de esta pandemia no se entendía, el COVID ha llegado para no irse, ¿no? Y con el proceso de vacunación, con el proceso de mejor conocimiento de cómo funciona, ya se ha ido manejando a nivel mundial, ¿no? Por eso que la OMS ha decidido ya en mayo de este año decir fin a la emergencia sanitaria global, ¿no? Por pandemia. Pero esas son las reacciones psicológicas que normalmente presentamos ante un desastre, ¿no? Y esto es lo que hemos vivido, ¿no? La fase previa, como decía, es un histórico de 2019, 2020, y la fase heroica, ¿no? Donde hablaban de los héroes sin capas, ¿no? ¿Se acuerdan de esas muchas frases, canciones que se hacían, aplausos en los balcones, ¿no? Para toda la gente que estaba trabajando, ¿no? La fase de cohesión comunitaria, toda esta parte que hemos vivido a nivel social, ¿no? Y luego viene la fase de desilusión, ¿no? Que ha sido los años cuando el tiempo, o el año que empezó la pandemia, empezó a tener un impacto más real en la población, donde ya teníamos el número de muertos, el número de casos que se iba incrementando todos los días, hasta los noticieros que salían con estas noticias, ¿no? O estos mensajes cuando empezaba el noticiero hoy día muerto, el COVID y todo esto, ¿no? Y la fase de desilusión, como ven. Y luego viene la fase de reconstrucción, que es la fase donde actualmente nos encontramos, ¿no? Nos estamos reconstruyendo, pero esta fase de desilusión ha tenido su impacto a nivel mundial, no solo acá en la población de Perú, sino en todo el mundo. Y la fase de reconstrucción es la fase que más cuesta porque tiene sus implicancias tanto económicas, de salud mental, de salud pública, ¿no? Pero ¿qué ha provocado esta fase de desilusión, ¿no? Esta fase que ha sido la más larga, como pueden ver ahí, ¿no? De repente la fase de reconstrucción puede ser más rápida, pero la fase de desilusión es más larga, ¿no? Un grado considerable de miedo y una preocupación excesiva, ¿no? ¿Y qué nos ha traído en la población? Que hasta ahora continúa. Incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, muchos negocios que han cerrado, aislamiento social, muchas familias hasta ahora no logran interaccionar como hacían antes, y el temor a enfermarse, ¿no? Todavía vemos que hay gente que utiliza máscaras, todavía vemos que hay gente que utiliza alcohol, que son buenas prácticas de salud, no son, terminan siendo malas, pero con una forma que no les termina alterando su ritmo de vida, su capacidad de interaccionar socialmente también, ¿no? Entonces, ya no terminan disfrutando completamente una reunión, una salida, ¿no? Sino que siempre sí están con esta situación de, si me contagias, si estoy resfriado y tengo COVID, y todavía lo dicen, ¿no? Simplemente que ya no hacen toda la fase como antes de ir a buscar la prueba, el hisopado, el miedo a no tener oxígeno, ¿no? De repente eso ha disminuido, pero todavía tienen con esta incertidumbre si tendré COVID, no tendré COVID, ¿no? Entonces, las sensaciones que ha desarrollado la población durante estos años, y que hasta el día de hoy lo vemos, estrés, ansiedad, soledad, miedo y tristeza, ¿no? Y la soledad no solo se ha visto con el tema de aislamiento, sino que hay familias donde se han muerto varios integrantes, ¿no? Se murió el abuelo, se murió el padre, se murió la madre. Entonces se han quedado solos en una etapa donde de repente no se planteaba que fallezcan estas personas, obvio, ¿no? Y que no tenían una enfermedad crónica por decir, ya, listo, está cercana a su muerte. Entonces, esta situación nos ha traído un tema de tristeza y soledad bien marcado hasta el día de hoy, ¿eh? Y esta situación de duelo que todavía vive la población por estas pérdidas, tanto como les digo, que pueden haber sido económicas, laborales o familiares, ¿no? Y entonces esto aumenta la posibilidad de que presentemos algún trastorno de salud mental o que empeoren los trastornos de salud mental que ya existían, ¿no? O que ya tenía la población, ¿no?
¿Qué ha intensificado eso? Como les digo, es un histórico. Primero, el desconocimiento, cuánto tiempo durará la pandemia, no sabía, ¿se acuerdan? Entonces, más ansiedad, más miedo. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora seguimos en una emergencia sanitaria por otra causa, pero seguimos en una emergencia sanitaria, pero todavía seguimos teniendo esta situación de COVID. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo van a seguir con este uso de las máscaras? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta restricción? ¿Hasta cuándo van a seguir con este tema del carnet de vacunación que todavía piden en algún lado, ¿no? Y eso es lo que decimos, ¿qué nos puede traer el futuro, ¿no? ¿Qué ha empeorado todas estas situaciones? El exceso de información que teníamos o que seguimos teniendo sobre el COVID, sobre ciertas enfermedades, o desconocimiento al mismo tiempo, los rumores infundados, personas que no han tenido claro qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacían durante la pandemia? ¿Qué han hecho durante este tiempo? ¿Qué han hecho con el trabajo virtual? ¿Qué han hecho con el trabajo remoto? ¿No? Hay muchos que se han adaptado bien, se fueron de repente a sus ciudades de origen y han podido cohesionar nuevamente con grupos familiares, o muchos que se trasladaron por un tema de salud y ya no han podido regresar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo adelante, ¿no? Como le decía, ya esto limitó la actividad social, las interacciones sociales y el comportamiento a todos los niveles, de todos los estratos sociales, no hubo mucho, ¿no? ¿Qué hacer? Dentro de eso ya sí hemos identificado, ¿no? El confinamiento fue una situación de emergencia, que se tomó una decisión, pero que no se midió el impacto en el momento y que ahora recién estamos viendo todo el impacto que ha tenido, ¿no? El impacto del tiempo prolongado de las cuarentenas, el miedo a la relación a la infección, la frustración que ha tenido la población. En adolescentes se ha visto más esto, el aburrimiento en adolescentes, y los padres hasta ahora dicen, después de la pandemia se quedó así, después de los años de que las clases eran virtuales se puso así, ¿no? La falta de suministros, que en algún momento se ha presentado, la información inadecuada o la información de salud pública, que en el momento nos decían y de repente no lo tomábamos como cierto, cuando decía algún momento todos se van a infectar de COVID, o algún momento todos tienen que vacunarse, ¿no? Y cuando al comienzo de la pandemia decían eso, la gente decía, no, ¿cómo lo vamos a infectar todos? ¿Cómo vamos a vacunarnos todos? ¿No? Y el impacto económico que ha traído en los negocios, en la gente que trabajaba a pie, la gente que trabajaba el día a día, ¿no? Y también el estigma propio de la infección, aunque parezca mentira, todavía se queda con este estigma de tú viniste, se enfermó y se murió. Entonces hasta el día de hoy te dicen, ah, claro, es que como tú viniste con la enfermedad, lo mataste al familiar, ¿no? O por tu culpa se murió, si no te acuerdas tú eres el que viniste infectado, ¿no? Entonces se quedó etiquetado las personas, ¿no? No es que no han roto esta etiqueta hasta el día de hoy, ¿no? Y esto es la huella es huella en salud, ¿no? Sí, esto es lo que quiero que vean bien, este se diseñó, este esquema se diseñó durante la pandemia. Y lo primero que hemos visto, que hemos vivido en el histórico, ¿no? La primera ola fue la mortalidad por el COVID. Todos conocemos lo que ha sucedido, todos lo hemos vivido, ¿no? En el tiempo ha ido bajando, lo que estamos ahora, ¿no? El tiempo ha ido bajando. La restricción de los recursos de atención, no podíamos ir a los hospitales, no podían internarse, cirugías tenían que ser de emergencia, partos de emergencia. Entonces, todas estas restricciones fueron tomadas de acuerdo a la pandemia, ¿no? Pero fue algo pequeño como pueblo, ¿no? Esa es la cola de la primera ola, ¿no? La recuperación post-UCI, que era como se cruza con esto de la segunda ola. La tercera ola es lo que hemos visto, ¿no? En las enfermedades crónicas, hipertenso, diabetes, tuberculosis, que en ese tiempo no tuvieron tratamiento, que se han vuelto a descompensar, que han vuelto a generar malestares y que ahora se están atendiendo nuevamente, que están regresando ya a las consultas externas, pero que vemos que en el tiempo se recupera rápidamente, ¿no? El impacto, recuperación, impacto, recuperación, pero esa es la parte que nos llamó la atención, ¿no? En el tema de salud mental, trauma psicológico, enfermedad mental, daño económico y el famoso síndrome de Burnout, ¿no? Y como pueden ver acá en esta cuarta ola, crece y ¿cuándo se recupera? En el tiempo no hay recuperación de la cuarta ola. Entonces, este es el trabajo que va a demandar, o que nos está demandando mayor esfuerzo ahora. No solo en las personas afectadas con COVID, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? O las personas que han tenido la pérdida de familiares por COVID, sino también en el personal de salud. El impacto negativo en el personal de salud ha sido muy grande, que se ha tipificado, se ha reportado, ya se ha hablado mucho de eso, pero que los personal de salud sigue trabajando en salud. No ha tenido tiempo de repente de mucha recuperación, ¿no? Pero sigan la línea roja, ¿no? O sea, no hay recuperación. ¿Cuándo disminuye? ¿O en cuánto tiempo va a disminuir? Es la pregunta, ¿no? Entonces, esta cuarta ola es el trabajo que venimos haciendo nosotros, ¿no? ¿Y qué nos ha dejado esta cuarta ola?
Emocionalmente, distanciamiento social, autoaislamiento, ansiedad, depresión, comportamientos o pensamientos suicidas, aislamiento social, soledad. Y las personas lo reportan hasta el día de hoy, ¿no? Y en los adultos mayores o en menores de edad, estas situaciones que te cuente que emocionalmente se sienten aislados, que tienen a un cuadro depresivos, que no han logrado volver a interaccionar con su grupo, ¿no? Entonces, hablas de adultos mayores que de repente se reunían en iglesia, en el parque, que se reunían a tomar café y de repente en ese mismo grupo había pérdidas, ¿no? Antes eran 10, ahora han quedado 5 y el tiempo que han estado distantes, ya no se han vuelto a interaccionar, algunas enfermedades crónicas, algunas enfermedades de COVID no se recuperaron, entonces mantienen aislamiento hasta el bebé, y eso les genera estos cuadros depresivos, ¿no? O estas ideas de morirse, de, pues si voy a estar así aislado solo en este mundo, ¿para qué vivo acá, no? Entonces esto ha aumentado, y en los grupos, como les digo, distantes, o los extremos de la vida han sido bien marcados. Niños, no lo dejaban salir en una época que no, porque los niños son el vector que van a transmitir el COVID, en ellos no tienen ningún síntoma, pero los adultos sí, entonces lo tipificaron a los niños con esta sensación de que si alguien se enferma en la casa es por culpa del niño, ¿no? Entonces también le generaban este aislamiento, no salgan, quédense ahí, en sus cuartos, pues. Entonces, se comportan así, y eso se ha visto cuando regresaron al colegio, ¿no? Todavía cuando regresaron el año anterior, usaban máscara, no se querían interrelacionar. De repente, en este tiempo ya ha mejorado el tema de interacción social, pero todavía se nota mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos visto? Que el COVID ha sido un factor de riesgo para aumentar las enfermedades mentales. Casi el 65% de personas han desarrollado alguna patología mental, casi el 19% a nivel mundial de todos los pacientes que se han recuperado de un COVID severo quedan con trastorno de salud mental. La depresión sigue siendo el mayor porcentaje de estos pacientes. El estrés postraumático, algo que no se hablaba mucho antes, que decíamos que tenía que ser una situación muy complicada para la persona que desarrolla estrés postraumático. Ahora esos pacientes que estuvieron en la UCI hasta el día de hoy siguen con esta sensación de ansiedad, de miedo o de disconfort cuando escuchan una ambulancia, cuando escuchan el ruido de los ventiladores, o tienen mucho temor regresar al hospital por alguna otra patología, ¿no? Entonces se han quedado con un estrés postraumático. Entonces, es una población que ha sido elevada, gran cantidad de pacientes que han pasado por los hospitales y que tienen un trastorno de estrés postraumático que les sigue alterando su ritmo de vida, ¿no? Lo que esperábamos, la ansiedad, bueno, el trastorno de pánico, muchos pacientes te dicen, después del COVID me quedé así, ¿eh? O sea, no era así, vino la pandemia y desde la pandemia me quedé así. Y tú me preguntas, ¿pero usted le dio COVID? No, no, no me dio, pero el hecho de haber estado viviendo estas situaciones me ha dejado con ansiedad, agorafobia y bueno, algún poco de fobia social, que es lo que más se ha reportado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Confinamiento global, exposición a situaciones que no desconocidas, aumento de ansiedad, estrés, alteraciones, por ejemplo, del sueño, alteración de la regulación emocional, en que se ha visto que tenía mayor impacto el sexo femenino, bajo nivel socioeconómico, conflictos interpersonales, uso frecuente de redes sociales, baja residencia de apoyo social, y se hablaba mucho de esta palabra, no resiliencia. Entonces, ¿qué más teníamos? Incertidumbre en tiempo exacto, como decía, de cuándo se va a resolver la crisis, aislamiento social preventivo, cambio repentino de planes a futuro, separación brusca del contexto social de los familiares del paciente, ¿no? Acuérdense de la primera etapa, ¿no? Muchos trabajadores se quedaron en la zona donde trabajaban, ¿no? Si era la mina, se quedaron en la mina y la familia se quedó donde estaba. Los niños no sabían este tema de separación, los niños no pudieron despedirse de sus familiares que se fallecieron. En la primera etapa, ¿no? Que era más radical, que no los podías, ¿no?, despedirte, que dejaban, que limitaban el acceso a los cementerios y todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pacientes, presencia de un nuevo virus, yo decía, ¿no? Frente a esos pacientes que no sabían cómo se va a comportar y altamente contagioso, amenaza a su vida, y miedo a infección cruzada con familiares y amigos, lo que les digo, ¿no? Que hasta ahora se etiquetó a estos pacientes que le decían, no, tú viniste infectado y por eso lo enfermaste al abuelo y el abuelo se murió. O esos grupos sociales de personas que se reunían o que se reunieron, ¿no?, para festejar algo y se contagiaron y algunos terminaron falleciendo, ¿no? Entonces luego se han quedado etiquetadas, ¿no? ¿Te acuerdas que él lo infectó al otro, ¿no? No, entonces, ¿cuáles fueron la población más vulnerable al impacto psicológico del COVID? Los ancianos, los niños y mujeres, como les decía. Y apareció una palabra nueva, ¿no? Víctima, violencia, ¿no? La violencia doméstica se elevó a niveles que nunca habíamos tenido en Perú.
Los reportes del año 2021 y 2022 de violencia familiar son los más altos que hemos tenido en todo el histórico de vida. Los niveles de intento de suicidio han sido los más altos que hemos tenido durante todo el tiempo en Perú. Hasta el año pasado los reportes eran muy, muy altos. Nunca habíamos tenido una tasa tan alta. Las personas que tenían enfermedades mentales previas o no tuvieron su tratamiento o las presentaron nuevamente. Personas con salud, enfermedades crónicas, ¿no? Empezamos a tener este problema de dificultad de aprendizaje en todos los niveles, no hemos sido solamente en el nivel infantil, adolescente, ¿no? En todos los niveles el tema de aprendizaje, como la educación virtual, de repente no llegaron a adaptarse. Nosotros, los trabajadores de primera línea, que estuvieron expuestos al COVID durante todo este tiempo, y las poblaciones de riesgo de exclusión, ¿no? Algunas enfermedades crónicas, los pacientes o las personas que estaban migrando, ¿no? ¿Mm? De todos los reportes que se ha visto, los trastornos neuropsiquiátricos más marcados han sido, por ejemplo, los pacientes que deliraban, la depresión sigue siendo la mayor causa crónica, la ansiedad, síntomas de estrés postraumático, como lo decían, ¿no? De fatiga, miedo, insomnio, síntomas obsesivos, eso sí se ha quedado marcado y muchos dicen, desde el COVID usa el alcohol hasta el día de hoy, ¿no? Desde el COVID se lava las manos, desde el COVID sigue sin sacarse la máscara, desde el COVID sigue usando protectores, y las pacientes entran en estos síntomas obsesivos muy rápidamente. Entonces no toleran los grupos, no toleran gente que no tenga máscara, si se van a los centros de salud, tienen mucho temor, están usando el alcohol o lo llevan el alcohol todavía y están echándole a todos. Entonces han desarrollado trastornos tipo obsesivos compulsivos que no lo tenían, ¿no? Y dicen, pero antes del COVID no era así, y ahora sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así, no? Y esto le genera un malestar psicológico, ¿no? Como ya trastornos propios, como una definición, una presión difusa, desagradable y vaga, acompañan los síntomas neurovegetativos, ¿no? Lo que tiene que ver con dolor de cabeza, sensación de opresión, sensación de falta de aire, disconfort gástrico, sensación de hormigueo, sudoración de manos, sensación de frío-calor. Entonces, estos cambios neurovegetativos son los que más llaman la atención o son los más que más se identifican o se han intensificado durante estos años de la pandemia. Los pacientes ahora lo tienen más, los conocen más, lo reportan más, nos dicen más claramente cuáles son los síntomas que tienen, y todavía ya te dicen, durante la época del confinamiento no sabían dónde ir porque no atendían eso, entonces he tenido que aprender a convivir con estos síntomas, pero ahora ya no puedo, ¿no? Entonces eso les ha generado algo de ansiedad generalizada, ataques de pánico a repetición, ansiedad social, ¿no? Todos estos trastornos sí han sido muy marcados, ¿no? Lo otro, y que se ha visto y no se ha reportado mucho, aunque acá lo tenemos, que muchos pacientes post-COVID han hecho trastornos psicóticos y hasta el día de hoy llegan todavía a consulta y el antecedente es que le dio COVID y después de esos empezó a tener delirios, empezó a alucinar y hasta el día de hoy no se recuperó, ¿no? Entonces hacen un cuadro psicótico puro, franco, similar a una esquizofrenia, pero sin el antecedente, o los pródromos de una esquizofrenia, simplemente dicen, tuvo COVID y pasó eso, ¿verdad? Y sobre todo los pacientes que que han estado intubados, que han tenido oxigenoterapia, que han estado en UCI, son los que más han desarrollado trastornos psicóticos o trastornos delirantes, ¿no? Esto ha sido muy florido, alucinaciones de todo tipo, auditivas, visuales, el lenguaje desorganizado. Hasta el día de hoy algunos se han quedado con esta situación de un lenguaje muy desorganizado y las conductas, ¿no? Que ya no son lo que más llama la atención, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Este tema de estrés postraumático sí es muy marcado, sí es muy real, y la población con esta situación de adaptarse rápidamente o buscar su mejoría no lo reporta mucho, pero cuando están expuestos al activador se desarrollan todos los síntomas, ¿no? Los síntomas emocionales y conductuales, lo que les decía, tienen miedo regresar al hospital, tienen miedo volverse a enfermar, pero tener una enfermedad respiratoria alta, tienen miedo a las personas que ven estornudando y se activan todos sus recuerdos de cómo la pasaron en la UCI, algunos que tienen traqueostomía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esto le da una respuesta neurovegetativa, los síntomas clásicos de ansiedad, la sensación de querer jugar o evitar la exposición a esta situación que nos activa mucho, ¿no? Llámese hospitales, llámese UCI, llámese internamiento, ¿no? Se presentan con diferentes tipos de trastornos, insomnio, obsesiones, falla cognitiva, ¿no? Como dicen, ¿no? Bueno, los trastornos depresivos, más que por sí propio de la pandemia, que ha sido por el mismo infección COVID, que es una respuesta inflamatoria sistémica y que nos lleva a cuadros depresivos, está también está muy asociado al tema del duelo, ¿no?
muchos pacientes han entrado en fase de duelo que no han podido ser resueltas y hasta el día de hoy presentan estos trastornos depresivos asociados a la pérdida de, asociado a que estuvieron hospitalizados y a partir de ahí no pudieron ver a sus seres queridos y no pudieron despedirse, o al propio efecto de haber estado hospitalizados por por una infección de COVID, ¿no? Entonces presentan todos los síntomas clásicos de tristeza, ¿no? Bajo ánimo, desinterés, anedonia, pérdida de peso, no quieren comer, insomnio, que es lo que más reportan ahora. Desde que tuve COVID, ya estoy bien porque siento que me ahogo. Desde que estuve COVID siento que me falta el aire, entonces más miran por un estado ansioso, pero dicen, si siempre voy a vivir así, ya no tengo ganas, y no se entran en cuadros depresivos, ¿no? Ya no me concentro como antes, ya no rindo como antes, no soy tan productivo en mi trabajo como antes, ¿no? Yo lo que les decía, y eso en COVID nos hemos aprendido bastante, ¿no? A tipificar bien qué es una depresión con ansiedad, con angustia, con irritabilidad, con frustración, ¿no? Y estos estados de angustia del COVID, por ejemplo, ha pasado por cuatro etapas, ¿no? El miedo, el aislamiento, la incertidumbre y el futuro, qué va a pasar, ¿no? Y hasta ahora, como le dije, la fase de recuperación. Estamos dentro de los años de la fase de recuperación y seguimos preguntándonos qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todavía tenemos las secuelas de la pandemia, todavía tenemos la herida de la pandemia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué está pasando, no? Estas situaciones de angustia, angustia, el miedo a la enfermedad, lo que primero sufrimos, ¿no? La segunda fase fue el miedo, la angustia, el aislamiento, a quedarnos solos, o el confinamiento, la incertidumbre, especialmente la económica, ¿no? Y la cuarta angustia era la falta de futuro, lo que les decía, ¿no? Esto se ha detallado muy bien y los pacientes, aunque parezca mentira, que digan que ya ha pasado muchos años desde que empezó la pandemia, todavía lo siguen reportando. La fase de recuperación, o el modelo de olas, la cuarta ola, que nos dice que los problemas de salud mental son los que van a tener mayor impacto luego de esta pandemia, lo seguimos viviendo. Hasta el día de hoy siguen llegando pacientes con esto, ¿no? Y algunas situaciones más severas, que ha sido ya trastornos neurocognitivos, ¿no? Al ser una enfermedad inflamatoria sistémica, tenía alteraciones a nivel del lóbulo frontal, y esto nos ha producido lo que más hemos visto, pérdida de la memoria o alteración de la capacidad cognitiva de estos pacientes, de poder grabar nueva información, de elevar sus capacidades mentales hasta las más complejas, ¿no? Y este deterioro cognitivo ha sido bien marcado en esos pacientes que han ido de repente a UCI, que han estado mucho tiempo hospitalizados, que han tenido respuestas inflamatorias muy marcadas, que han dependido de oxígeno. Entonces, estas situaciones hasta el día de hoy ya llegan como pacientes crónicos ahora, pero siguen teniendo esta alteración cognitiva o producto de esta inflamación por COVID, ¿no? Sigue siendo las líneas de manejo, tratamiento no farmacológico, todo lo que tiene que ver con medidas de autocuidado, las medidas de seguridad, medidas de seguridad en el hogar, en el trabajo, y la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia sigue teniendo un abordaje fundamental para darle un conocimiento o herramientas para que esos pacientes puedan hacer abordaje más adecuado cuando empiezan a activarse sus síntomas, ¿no? Si estas herramientas no terminan siendo las más adecuadas, el uso de medicamentos sigue siendo la segunda línea el tratamiento 50-50, psicoterapia, para que lo entiendan, con psicofármacos, o si están muy en un cuadro de agitación psicomotriz, ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, una depresión mayor, terminan siendo la primera línea de tratamiento. Entonces no podemos hacer psicoterapias si el paciente está descompensado. Tratamos de compensarlo y entonces empezamos a darle tratamiento, o lo que hicimos, darle tratamiento desde el comienzo, ¿no? Entonces, empezamos durante 6 a 12 meses, por eso les decía. Entonces, estamos todavía viendo pacientes que han empezado su tratamiento, por así decirlo, en diciembre, y estamos todavía en el mes 5, 6 meses recién, estamos viendo las secuelas, entonces recién estamos en la cuarta ola, en la fase de recuperación, y estos pacientes recién se están viendo su recuperación, ¿no? Y si aún empezaron los pacientes que han sido tratados en 2021, recién han cumplido un año y todavía estamos viendo que todavía no presentan mejoría o que todavía siguen con el tratamiento o que sus síntomas han disminuido, son funcionales nuevamente, pero que no se han recuperado al 100%. ¿No? Por eso lo digo, ha sido este tema de la cuarta ola, la fase de recuperación. Casi un año, ¿no? Un año de tratamiento. Y si estamos hablando que le damos tratamiento ahora, estamos esperando las respuestas para el otro mayo del 2024. Entonces, ese era el problema. Iniciar el tratamiento al comienzo, con todas las restricciones que había, cómo monitorizarlos, cómo hacer seguimiento, cómo van a regresar a sus controles, ¿no? Para salud mental ha sido un reto, se ha logrado con las teleconsultas, ¿no? Videollamadas, pero también ha sido un reto para salud mental tratar de continuar con el enfoque, el manejo,
los controles de estos pacientes, ¿no? Bueno, como conclusiones, el COVID fue es una enfermedad inflamatoria, afectó a todos los órganos, se han producido cambios en el sistema nervioso central y ha presentado muchos cambios neuropsiquiátricos. Los síntomas que se han reportado hasta el día de hoy son depresión, ansiedad, estrés postraumático, deterioro neurocognitivo, psicosis. Y lo decía, ¿no? Los trastornos neuropsiquiátricos no solo se dan durante la enfermedad, sino después. Y eso hay que tenerlo bien claro. Hay muchos que aún no aceptan que tienen alguna alteración por el COVID o por el haber vivido la etapa de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando hacen la historia, le hacemos la entrevista, era funcional hasta antes de, y después de, ya me quedé así, ¿no? Entonces, el COVID ha tenido una línea, o nos ha dado un nuevo inicio en salud mental, y ha detonado todos los trastornos que había y ha marcado nuevos trastornos con los cuales tenemos que aprender a vivir, así como empezamos a convivir con ya el COVID propio, como el virus, y que estas personas tienen que buscar apoyo, ayuda, para poder hacer un enfoque adecuado y que no vayan a la cronicidad y alteren sus actividades de vida diaria, ¿no? Ese es el principal problema, que se cronifiquen y que sus actividades de vida personales, laborales, sociales se vean alteradas. Ah, gracias. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Y más bien invitamos a las personas que están presentes a que puedan hacernos sus preguntas, sus consultas, pero aprovechando la información que usted nos ha brindado. Y claramente nos muestra pues cómo fueron las olas y cómo estas van pues disminuyendo, pero cómo crece la ola de salud mental. ¿En cuánto tiempo podemos estimar, o esto es totalmente impredecible, ya vamos a poder disminuir pues esta ola de trastornos mentales secundarios de la pandemia, o de repente el nivel ya subió y nos vamos a quedar ahí en el tiempo? Sí, el, el pronóstico es que nos vamos a mantener. Estamos hablando de por lo menos unos 5 años de la fase de recuperación. Y lo han tipificado. El ejemplo de este gráfico de la recuperación no es realmente de una pandemia, es del desastre del Katrina en Estados Unidos. Entonces, los que hicieron la respuesta del Katrina no sabían cómo tipificarlo, ¿no? Y empezaron a generar estas gráficas hasta que esta gráfica fue la que mejor se quedó. Y entonces lo han medido en el tiempo. Y la respuesta del Katrina no ha demorado 1 año, 2 años. Ha demorado, tiene un impacto casi de 5 a 10 años, ¿no? Para que esa población que sufrió ese desastre, con todo el tema cultural que hay en esta población, se recupere, y el tema del impacto de salud mental por lo menos le ha costado 5 años. Entonces, por eso que esa gráfica en el tiempo se va así, de las olas, ¿no? Porque las olas empezamos en el COVID y no lo hemos vuelto a medir. La pandemia empezó en 2020, estamos en 2023, ya han pasado 3 años y seguimos teniendo las secuelas. ¿Vamos a recuperar la población? Sí, se va a recuperar porque es lo que estamos viendo, se está recuperando, fase de recuperación, pero que tiene dentro una situación emocional o de salud mental que de repente no ha sido tratada o que ellos mismos han tratado de compensarlo, esa es la parte que no hemos medido, ¿no? Estamos midiendo lo que llega al hospital. Y dentro de lo que llega al hospital están las enfermedades crónicas propias, ¿no? O sea, hay gran población de trastornos mentales que ya llegan, que son crónicos, pero los nuevos son los que estamos tratando de tipificar, ¿no? Estamos hablando de casi un 14-15% de la población mundial, que es un número elevado, ¿no? Teniendo, teniendo esta alerta que dio la OMS, que más o menos dice que al 2026 casi 700 millones de habitantes deben haber tenido como mínimo un episodio depresivo, que esa medida fue sin pandemia. Y también la recomendación dice que una persona tiene 75 veces más la probabilidad, una sola persona, de presentar un episodio depresivo durante toda su vida, pero sin pandemia. Entonces, esas medidas que nos dieron en el 2019-20, antes de que empiece la pandemia, no lo hemos vuelto a medir, ¿no? Todavía, porque ya estamos en la fase de recuperación, de repente vamos a ir ingresando más datos, y ya en las publicaciones de salud mental mundial empiezan a darse nuevos enfoques o nuevas medidas de qué es lo que está pasando realmente con la situación en salud mental post-COVID, en medidas, ¿no? En números terapéuticos, diciendo, oye, mira, hay un 14% de la población mundial que se ha quedado afectada,
solo por COVID, ¿no? Por secuela de COVID, hay un 10% de la población que se quedó con estrés postraumático. La medida mundial de trastornos obsesivos compulsivos es 1%, pero con la pandemia, ¿cuánto se incrementó, no? Entonces, ¿cuánto va a bajar? Tiene que regresar a su basal, lo que era el 1%. Pero en el tiempo, ¿en cuánto tiempo va a regresar? Entonces, nuevos más crónicos, por eso que la curva sigue, no sigue subiendo, pero se aplana, ¿no? Hace una meseta en el tiempo. Y conforme la población se vaya recuperando, eh, teóricamente va a ir bajando. Entonces no deben quedar los crónicos, como decía la tercera ola, ¿no? Los crónicos, crónicos verdaderos. Entonces, en ese efecto de olas, baja la cuarta ola y solo te debe prolongar la tercera ola. Pero estamos hablando de por lo menos 5 a 10 años, ¿no? Que es un tiempo, esa es la recomendación que dieron los que hicieron el Katrina, y en este tema de las olas no se quedó en una recomendación. Se dijeron, sí, eso es lo que va a pasar, pero lo hicieron en el 2020, ahora estamos en 2023, como te digo, 3 años que han pasado, y la población, como te digo, no se ha recuperado, seguimos viendo todavía esas secuelas. Me queda totalmente claro. Y sobre todo los trastornos de salud mental hemos visto que uno de los que realmente ha impactado sobre todo es la depresión, como te mencionó. Y se puede dimensionar en qué porcentaje ha crecido la población antes de la pandemia. ¿Cuánto teníamos, cuánto era la prevalencia Ah, antes de la claro, pandemia? ¿Y antes cuánto de la tenemos? pandemia, antes era el 14% a nivel mundial. Estamos en un ratio de 14%, ¿no? Con la pandemia se ha visto identificada casi a un 16, entre 16 y 18% a nivel mundial, ¿no? O sea, hemos crecido entre 3, siendo la media 3%, que para una población mundial es bastante, ¿no? 19%. Y en el Perú estima que probablemente sea así, de Hemos, repente habrá hemos poquitas. llegado al 16%, siendo Perú uno de los países que participó en la encuesta mundial de salud mental, donde nos daba el estándar, casi el estándar internacional, llegamos a 14%. Con la pandemia hemos llegado casi al 16, 18%. Está viendo también que a nivel de Perú hay un modelo de salud mental comunitario, o sea, hay un montón de centros de salud mental comunitarios que reportan mayor información, ¿no? Que ya no solo se ha quedado en los hospitales. Ese también podría ser un error, un sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay más centros de salud mentales, hay más pacientes que acuden a consulta y que cuando se reporta la tasa es fría, no te dicen por COVID, ¿no? O sea, no hay un código de depresión por COVID, por ejemplo, ¿no? Que sería chévere tenerlo, ¿no? Para hablar de COVID, pero te reportan solo depresión y entonces eso suma la tasa al porcentaje nacional, ¿no? Pero que sea, entonces la diferencia de esa población puede ser la que asumimos que ha sido por el COVID, ¿no? Y en el caso de, hablemos de los pacientes, ¿no? A veces entiendo que ciertos hábitos o ciertos síntomas se nos aparecieron en la pandemia y de repente lo hemos normalizado, ¿no? Y probablemente no hacemos como que un autodiagnóstico o por lo menos una conciencia de que de repente tengo un problema de salud mental. Entonces, Claro, eso ¿y lo... qué síntomas podríamos de repente considerar de alarma para que una persona diga, bueno, creo que sí necesito el apoyo de un especialista para Claro, poder afrontar esta situación que de repente para mí lo estoy normalizando? sí, por ejemplo, la poca interacción social que pueda tener, ¿ya? La irritabilidad o esta sensación de desesperanza, ¿no? Es donde el paciente puede actuar, ya, normalmente, o sea, eh, hace su actividad de vida, pero no resuena afectivamente, ¿no? Tiene esa sensación de frialdad afectiva, de no resonar con las cosas, de una situación de melancolía permanente, ¿no? Entonces dice, pero no encuentro esta alegría que tenía antes de, ¿no? Y a ver, muchas personas nos decían, yo trabajaba como vendedor en el mercado, por ejemplo, ¿no? O yo trabajaba como vendiendo comida en la calle. Y a raíz de la pandemia ya no he podido vender y ahora estoy en mi casa, ¿no? Y cuido a mis nietos, estoy con mi esposo, hago mis cosas, pero no siento esa alegría que tenía antes de salir, comer, vender, estar con la gente, ¿no? Ya no me siento hasta funcional, ¿no? No me siento valorada, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezan a tener este cuadro de, y me enojo por todo ahora, ¿no? No me importa nada, hago mis cosas por hacer, ¿no? Y te cuentan eso.
Por eso te digo, el aislamiento, ¿no? Y la familia dice, no, ya no sé, si has visto cómo se ha muerto la gente con la pandemia, mejor ya quédate acá, mejor ya estás acá, has estado 2 años acá, ya mejor quédate acá nomás, ¿no? Un año más, ya no te dicen un año más, sino ya quédate acá, si hemos pasado 2 años acá, ya para qué vas a salir de nuevo a trabajar, ¿no? Pero eso le da una sensación de minusvalía a la persona, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿qué hago acá? ¿No? Yo nunca he vivido acá, por eso te dice, siempre he sido afuera, siempre he sido comerciante, siempre he tenido mi negocio, siempre he vendido comida, siempre he sido ambulante, ¿no? Y ese ha sido mi negocio toda la vida, y así he vivido, y así me sentía productiva, así me sentía feliz. Pero ahora, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte que se debe explorar realmente, ¿no? Cuánto el aislamiento ha interferido en su vida. O mucha gente que te dice, sigo en trabajo remoto, ¿no? Te dice todavía, es que yo sigo en trabajo remoto, doctor. Dice, ya no quiero ir por empezar, ya no quiero regresar. Pero otros dicen, sí, no me llaman, ya me han dejado en trabajo remoto, ¿no? Ya no voy a la oficina, voy una vez al mes. O mi negocio es puro remoto, ¿no? Ya no hay interacción social, ¿no? Entonces, ese es un problema, pues, ¿no? Pero así, esos pequeños detalles son los que te llevan a decir, oye, sí tienes un cuadro depresivo realmente, sino que eres funcional, pero han pasado sin contar el año 20, que es el más duro, 21, 22, 23, 3 años prácticamente, y ya tienes estos síntomas depresivos, ¿no? Esta melancolía permanente, ¿no? Esta sensación de que nada me alegra. Entonces sí necesitas un tratamiento. Y el tema conductual, ¿no? Me aíslo, no me gusta, ya no quiero salir, me vuelvo irritable, me enojo por todo. La gente no entiende. Y ahí te dicen, no, pero antes del COVID, si trabajaba, no tenía nada, ¿no? Ahora que está en la casa, pero no hace nada en la casa y está peor, ¿no? Entonces, sí, es clásico, eso es una que nos hemos aprendido bastante en eso, ¿no? Por eso te decía, estas sensaciones de angustia, desesperanza que quedan por el COVID, ¿no? Y quizá con esto cerrar, quizá la última pregunta. ¿Qué impacto ha tenido el teletrabajo, ya que usted lo mencionó? ¿Impacta de manera positiva, de manera negativa en salud mental? ¿Cómo lo ve? No sé si hay algún comentario, algún estudio, pero quizá ¿Te el han aislarse, hecho? no tener el contacto con el entorno, con otras personas Sí, de manera presencial, no sé si impacta o no en la salud mental. sí ha tenido un impacto, ¿no? Pero, lo que pasa es que con el teletrabajo no hubo hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo porque todos hemos hecho teletrabajo, ¿no? Pero el tema de que lo tomen de una forma permanente es la que nos marca el tema de aislamiento. Uno. Dos, el tema de no poder relacionarte con las personas y el tema de que no tienes un horario real, ¿no? O sea, porque puedes estar sentado en la computadora 24 horas del día si quieres, ¿no? Eso ha producido síndrome de burnout en algunos pacientes, estrés en otros pacientes, o en unos, al menos lo que yo escuchaba, me decían, he perdido mi rendimiento, ¿no? Entonces ahí las técnicas de pausas activas, pausas pasivas, ¿no? De desconéctate por momentos, trata de interaccionar socialmente, ¿no? Entonces ha traído estos trastornos más de ansiedad generalizada y cuadros de estrés marcados, ¿no? Síndrome de Burnout, que lo llaman. Al mismo tiempo el aislamiento que les ha dado, ¿no? Hay muchos programadores que yo conozco, amigos también, que me dicen, es que trabajo en mi empresa, pero tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque allá es de China. Entonces es la única hora que puedo hablar con mis partners de allá. Y dices, pero que, no, estoy en teletrabajo, te dicen. Me contrataron, presenté mi currículo y todo el día estoy programando. Y le digo, ¿y qué haces? Bueno, sigo programando todo el día, trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es el horario que ellos cierran. ¿Y de ahí qué haces? Nada, me quedo a seguir programando. O sea, ¿y qué haces? ¿No tienes vida? Hago un poco de deporte, eso, pero todo el día estoy programando. Y aparte tengo que ir temprano para levantarme a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, la pobre interacción social que se mantiene, ¿no? Y bueno, le agradecemos mucho tu participación en esta excelente presentación sobre el COVID y el impacto en la salud mental.
Y más bien, no sé si quisiera dar unas últimas palabras o recomendaciones de cierre. Bueno, como recomendación es que si en algún momento empiezan a sentir cambios emocionales, busquen el apoyo, ¿no?, de un especialista. Esa es la principal recomendación, ¿no? Y la segunda recomendación es que hay que tener conciencia de que estos trastornos no son muy visibles, ¿no?, sino pasan mayormente ocultos, y que al pasar ocultos la gente no los toma como reales. Entonces cree que uno se hace, ¿no? Estigma de la salud mental que le llamamos, ¿no? Entonces tienen que, así, o sea, hay un proceso de aceptación, decir, sí, estoy consciente de que tengo este problema, estoy buscando ayuda, me han dado el tratamiento, tengo que cumplir el tratamiento que me han indicado, y en algún momento siento que voy a mejorar también, ¿no? Sé que voy a mejorar, sé que esta va a tener una respuesta favorable. No es de repente tan rápido. Entonces, el tema de psicoeducación, como le llamamos nosotros, es fundamental, ¿no? Pero tiene que partir del proceso de aceptación de la persona. Entonces, el proceso de aceptación busca la ayuda. Eso es lo fundamental, ¿no? No buscan eso, si no estaban ahí, no, van a naufragar, ¿no? Van a naufragar en muchas situaciones de voy a buscar otra opinión de otro especialista, voy a buscar esto, me han dicho que haga esto, y al final dicen, ya estoy como un año en esto y no mejoro, ¿no? Mis síntomas siguen siendo iguales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Serrano. En verdad ha sido un gusto poder contar con su presencia con esta presentación y sobre todo con las recomendaciones que usted nos ha brindado. Así que de parte del laboratorio Magó, le damos las gracias por estar hoy con nosotros y a todas las Nada, personas que nos están siguiendo hoy también muchísimas gracias. Nos listo, despedimos y un fuerte abrazo para todos. listo, ¿no? Listo, un abrazo para todos y estamos en contacto. Cualquier situación estamos para volver a conectarnos. Hasta luego, muy buenas noches. Chao.